Hola, reciban un cordial saludo. Les habla Pablo Pioboso, su profesor de Física General, y hoy vamos a estar conversando acerca de lo que es la cinemática. La cinemática es una parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos. Ahora bien, para estudiar el movimiento de los cuerpos vamos a tomar en cuenta que podemos hablar de movimiento de un vehículo, podemos hablar del movimiento de un barco, inclusive el movimiento de una bicicleta, también puede ser el movimiento de las hojas cuando caen de un árbol, el movimiento que realiza un avión, inclusive el movimiento de las gotas del agua cuando caen. A continuación vamos a hablar entonces de cada uno de los elementos que componen el movimiento dentro de la cinemática. La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin importar las causas que lo producen, es decir, no vamos a tomar en cuenta qué produce el movimiento, solo vamos a saber que cambia de posición de un punto A un punto B. ¿Cuáles son las características del movimiento en la cinemática? Bueno, vamos a tener en primer lugar la trayectoria, que es ese cambio de posición que realiza un cuerpo y depende de cuál es ese movimiento que realiza. También vamos a tener el desplazamiento, que sería un vector, el cual solamente va a importar cuál es su posición inicial y cuál es su posición final. Por otra parte, vamos a hablar también de lo que está relacionado con la velocidad. La velocidad como vector o la rapidez como una cantidad escalar. Y muy importante, para poder realizar las mediciones de este tipo de movimiento, vamos a tener que tomar en cuenta un marco de referencia, que vamos a ver que el marco de referencia lo toma la persona que está midiendo el movimiento. Ok, por otra parte, vamos a hablar también de lo que es aceleración. Vamos a ver que la aceleración nos implica también cambio de movimiento, pero vamos a ver que tiene una característica implícita dentro de esta cinemática. Muy bien. Como les estaba comentando, el marco de referencia depende de la situación donde se esté ubicando el movimiento. Por lo general, debe ser un marco de referencia fijo, es decir, estático, para poder entonces hacer la medición correcta del movimiento. Es muy complicado realizar el estudio de movimiento si la persona que mide se está moviendo. ¿Ok? Entonces, en la mecánica clásica, el marco de referencia es estático. Cuando hablamos de velocidad, estamos hablando del cambio de distancia por unidad de tiempo, es decir, la distancia que recorre un objeto o un móvil a cada unidad de tiempo. El Sistema Internacional de Medida toma a la velocidad como metros sobre segundo. También tenemos en kilómetros por hora y otras unidades en otros sistemas. La ecuación principal de la velocidad sería distancia por tiempo, la distancia que recorre un cuerpo por unidad de tiempo. El desplazamiento es esa distancia en línea recta. Recuerden que les dije hace pocos segundos que se trata de ese cambio de posición desde un punto A un punto B. No importa la trayectoria que recorre el móvil, simplemente cuál es su posición inicial y cuál es su posición final. A eso le vamos a llamar desplazamiento. Y se puede medir en metros, en centímetros, en kilómetros y en otras unidades también. La trayectoria es esa distancia que recorre un cuerpo cuando cambia de posición y dependiendo de su forma vamos a tener el tipo de movimiento. Si es recta sería movimiento rectilíneo, si es curva es curvilíneo, parabólico o circular. Por otra parte tenemos entonces la aceleración. La aceleración es el cambio de velocidad por unidad de tiempo. Es qué tanto puede variar la velocidad en un determinado instante de tiempo. Y la aceleración se mide además en metros sobre segundo al cuadrado, en kilómetros por hora al cuadrado o también en centímetros sobre segundo al cuadrado. Eso es lo que llamamos entonces aceleración.